Hola amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Ahora Venezuela. Yo soy David Placer desde los estudios de Economía Digital en Madrid. Le damos la bienvenida a este nuevo capítulo de nuestro programa que hemos decidido titular La sanidad española al banquillo. Mucho hemos escuchado de que la sanidad española es una de las mejores del mundo, especialmente la sanidad pública. Es un discurso bastante generalizado entre los dirigentes políticos de cualquier signo, de derechas, de izquierdas, y también hay cierto consenso en el sector médico de que es así, de que es un servicio de altísima calidad comparable a los países con mejores estándares de sanidad. Pero desde la comunidad venezolana, desde la diáspora, la colonia venezolana en España, hemos estado asistiendo durante los últimos días, meses y tal vez durante los últimos 2 años a casos que ponen en cuestión esta máxima que se nos ha vendido. ¿Es realmente la sanidad española una de las mejores del mundo? Hemos decidido tratar este tema hoy con 2 personas muy allegadas a casos concretos de posibles negligencias o malas atenciones con el paciente. Son 2 casos que han terminado en los juzgados denunciados por la muerte de 2 personas que han sido atendidas, en un caso en la sanidad pública y en el otro en la privada. Contamos para este programa con Belinda Buscemi. Gracias, Belinda, por aceptar la invitación. Belinda, bueno, tuvo un caso bastante dramático con el fallecimiento de su bebé en una clínica de Madrid, que no vamos a mencionar el nombre, así lo ha pedido porque está en un proceso judicial. También tenemos a Yorimar Perdomo, que era amiga de Andreina Pérez, ese caso que hemos conocido en las últimas semanas, que falleció, estaba ingresada en un hospital público en Madrid y falleció por neumonía. A pesar de que fue al hospital de forma insistente, pues falleció allí en una habitación, no en cuidados intensivos. Y también tenemos la presencia, queremos agradecer al doctor Daniel Moutar. Él es residente en neumología, ¿lo he dicho bien, Daniel? Correcto. En un hospital también público en Madrid, es venezolano y conoce las 2 realidades. La realidad de la sanidad pública y privada en Venezuela y también la realidad de la sanidad pública en España. Daniel, tú también podrás guiarnos sobre muchas dudas, sobre todo sobre los venezolanos que están llegando y que no saben a qué sanidad debemos someternos. Si debemos confiar nuestra salud, que es lo más preciado que tenemos, a la sanidad pública completamente gratuita, o si deberíamos hacernos una mutua, porque estos casos comienzan a sonar las alarmas, y a mí personalmente en el Instagram me lo están preguntando mucho. ¿Será que está empeorando la atención de la sanidad pública? Ya no tiene esos estándares que tenía antes. Y yo quiero que comencemos por el caso que ha motivado a este programa, que es el caso de Andreina Pérez. Su madre, Gladys Bueno, daba estas declaraciones hace muy pocos días y lo vamos a repetir, lo vamos a ver de nuevo. Mi hija fue ingresada primeramente el 31 de diciembre por un dolor en el pecho, porque se le había diagnosticado que tenía neumonía. Ya se sentía bastante mal de la espalda y del pecho. Estuvo donde la doctora el 3 de enero y la doctora le dijo: sigue cumpliendo con el tratamiento. Entre el 3 al 4 no tuvo sosiego, pues se vio en la obligación, pues, de volver conmigo al hospital. No nos atendían y ella, con el dolor, ella se metió sin que la llamaran y duró en la silla muchas horas y le colocaron un tratamiento y empezaron a hacerle unos exámenes. Ella me dijo: mamá, ya hoy sí me van a internar. Me dijo: mamá, es que tengo neumonía, pero me está pegando a un nervio. Después de haberle administrado la pastilla, ella empezó a sudar y a sentirse muy mal y a acelerársele la respiración. Empecé a gritar
y a llamar con el botoncito que hay para comunicarse con las enfermeras. Mamá, no respiro, no respiro. Yo salí corriendo, le decía a ella que ella no respiraba. Y cuando yo volví, que volteé y volví, le dio una convulsión, le dio fiebre. Eso pasó en cuestiones de como de las 7:30, 8 de la noche hasta las 2 de la mañana que falleció. ¿Y usted estaba en ese momento cuando ella falleció? La tenía en los brazos míos. Murió en mis brazos. Un caso muy dramático, un caso altamente preocupante y también que ha disparado muchas alertas no solo en la comunidad venezolana, sino también en todos los que han tenido noticias de este caso. El cuerpo de Andreina continúa en el hospital donde murió. La familia asegura que el hospital no le ha entregado ninguna prueba, ninguno de los exámenes que se le han hecho, y el caso ha terminado en los juzgados. Es uno de los casos de venezolanos que han llevado a la sanidad española a los juzgados. Y aquí tenemos a una amiga de Andreina, una amiga cercana, Yorimar. Tú la conociste, tuviste comunicación incluso en los últimos días con ella. Totalmente, sí. ¿Qué le pasó a Andreina? Ella el sábado en la madrugada me escribe, me dice, amiga, estoy en el hospital, me ingresaron, me van a ver porque ya más de un mes ya tenía dolores en el pecho, iba para el hospital y entonces la atendían en el momento, le mandaban paracetamol para el dolor y la mandaban a su casa. Le dijeron que tenía neumonía, le mandaron antibiótico. Al final, el 31 de diciembre, ella lo pasó en su casa con su familia. Incluso yo le dije para reunirnos y eso, y ella me dijo, no, voy a quedarme en la casa con mi familia y para tratar de que esto, o sea, de que calmarme un poco con lo que tengo, pues, y compartir con mi mamá, porque su mamá se había venido el 27 de diciembre a compartir con ella estos días. Y bueno, estuvo el sábado ingresada y me dice que la vaya a visitar el domingo, con lo que de la cabalgata no pude asistir porque estaba llevando a mis niños a compartir en la cabalgata. Y el lunes en la madrugada me llaman para decirme que había fallecido, que eso fue una cosa que no me la esperaba porque pensaba que era una atención rápida, porque ella me dice me van a drenar el pulmón porque tengo sangre en el pulmón y ella estaba bien. O sea, era algo que de verdad yo estoy todavía que no logro digerir lo que está pasando. O sea, es algo que me dicen su mamá con todo lo que dijo su mamá de que estaba en un piso que no era, que no había doctor en ese momento. Eso fue algo que todavía le pega a sus compañeros, a sus amistades. Pues yo tengo 2 años tratando a Andreina aquí durante el tiempo que estamos aquí en España como inmigrantes, que esto nos ayuda a unirnos como venezolanos, el estar lejos de su tierra. Y cuando yo llegué aquí a España, de verdad que Andreina ha compartido conmigo esos momentos difíciles y de verdad que esto ha pegado mucho. Daniel Moutar, ¿cuál es el protocolo médico que debe seguirse cuando una persona es diagnosticada de neumonía? Ya le diagnosticaron neumonía y la enviaron a casa. Fue al médico 2 veces y la enviaron a casa. ¿Esto es normal o debió haber sido ingresada desde un primer momento? Bueno, yo empiezo comentando que yo soy residente en neumología y puedo comentarte un poco los protocolos que hay que seguir en cuanto a este tipo de infecciones respiratorias. Es cierto que no todas las neumonías son iguales en todos los pacientes y no son iguales en todos los grupos etarios. Hay una escala que usamos los médicos, sobre todo en la urgencia de los médicos neumólogos, que es la escala de Fine, que es para clasificar la gravedad de una neumonía en un paciente en un momento dado. Entonces, dependiendo de esta escala, de cómo puntuemos al paciente, se le puede dar de alta para tratarle en casa con antibióticos, generalmente vía oral, o se ingresa para tratar con antibióticos por la vena, con tratamiento adicional, vigilancia, etcétera. Entonces, en un paciente joven donde no hay un criterio de gravedad en el momento de su evaluación, por ejemplo, no tenga el oxígeno en sangre bajo, que no tenga signos de una gran ocupación pulmonar, que no tenga signos de sepsis o signos de infección generalizada, en estos casos puntuales, en pacientes jóvenes, si la escala de Fine da para que pueda irse a casa, se puede mandar a casa con tratamiento antibiótico y suelen resolverse bien. Esto no está exento de complicaciones, no está exento de que algunos pacientes tengan
comorbilidades añadidas y esto pueda empeorar el pronóstico o el diagnóstico del paciente, o no excluye también pacientes, por ejemplo, de alta edad que ya por el hecho de ser personas frágiles por la edad, pues se compliquen y lleven a complicaciones respiratorias o generalizadas. Es decir, no podemos hacer reduccionismo, ¿no? Es decir, No. hay un amplio abanico y muchos condicionantes, ¿no? Muchos condicionantes, en medicina nada es exacto, esto de 2 más 2 es 4 en medicina no aplica, cada paciente es un mundo y cada paciente dentro de su condición integra pues patologías, condiciones que derivan de un diagnóstico a un final adecuado o a complicaciones o al fallecimiento. Pero es normal que Andreina fallezca en el hospital, bueno, en una habitación, no en una unidad de terapia intensiva de forma tan repentina. Ella comenzó a tener fiebre muy alta, sudores, comenzó a tener espasmos y falleció en menos de 5 horas. ¿Esto es habitual? En un paciente con neumonía, dependiendo de la complicación a la que llegue, puede llevar al fallecimiento, ¿no? Y en este caso muy puntual, yo no conozco el caso de Andreina, no conozco bien las condiciones en las que fue hospitalizada, el tratamiento que recibió, las horas de tratamiento, los especialistas que le vieron, o sea, desconozco por completo el caso. Pero lo que sí te puedo decir es que una infección respiratoria puede complicarse, puede conllevar a complicaciones como abscesos pulmonares, derrames pleurales, hematemesis, que es lo que es el sangrado al toser o al mezclado con la flema o sin la flema. O sea, hay signos y síntomas de complicaciones en una neumonía que pueden hablarnos de gravedad. Pero en este caso puntual no te sé decir con certeza qué llevó al lamentable fallecimiento de esta paciente. Una detección tardía evidentemente complica la situación de esta y de cualquier otra enfermedad. De cualquier enfermedad. Un diagnóstico tardío no solamente es una neumonía, sobre todo en las enfermedades infecciosas. Un diagnóstico tardío conlleva a complicaciones o conlleva a tratar una patología incluso durante más días con antibióticos, ingresos hospitalarios, mayor estancia hospitalaria. Esto ocurre sobre todo en las enfermedades infecciosas, igual ocurre en las enfermedades neoplásicas. El diagnóstico tardío pues alarga la estancia, el tratamiento, disminuye la esperanza de vida. Esto en general, en todas las complicaciones, en todas las patologías, un diagnóstico tardío conlleva a problemas como estos. Bueno, el caso de Andreina, lamentable y dramático y que seguimos de cerca, no es el único. Tengo aquí a Belinda Buscemi, que hay que decirle a todo el mundo, Belinda, que nosotros no nos conocimos ayer, ¿no? Yo conozco a Belinda desde que tenía 6, 7, 8 años. Yo creo que 6. Sí. Yo fui su profesor de natación, además. Sí. Entonces aquí hay más que una relación de periodista entrevistado, ¿no? De amistad. Sí. Y bueno, desde esa niña juguetona, tremenda, traviesa que eras, ¿no? Uh-huh. Yo te veo ahora ya en el rol de madre y además has asumido un papel muy activo. Me comentabas antes de cámara que cualquier persona que cree que tiene algún problema en el hospital o que está enfrentando una posible negligencia o a un tratamiento no adecuado, te llama para asesorarte porque tú sufriste en carne propia un caso también muy complicado y dramático, como fue el caso de Andreina, un fallecimiento de tu bebé que apenas tenía 1 año y 3 meses. 1 año y 3 meses, y fue también un diagnóstico muy tardío y fue una enfermedad no tratada, ¿no? Sí. A tiempo. Un virus que le diagnosticaron un catarro, como le dicen aquí, de guardería. Al tener 1 añito, él estaba su primer año de guardería, entonces obviamente están los virus. Efectivamente le dio un catarro en la garganta, que es amigdalitis, y le diagnosticaron amigdalitis, le recetaron antibióticos, pero no todos aceptan los antibióticos. Mi bebé lo vomitaba, entonces lo volví a llevar al médico. Los médicos, al tener su fiebre inestable, o sea, le subía y le bajaba, los médicos decían que era un catarro de guardería, ibuprofeno y paracetamol. Pues yo me confío en los médicos, pues porque todos nos confiamos en los médicos, y lo llevaba a casa. En casa le volvió a dar fiebre, llamaba médicos a casa, y todos los médicos seguían los mismos protocolos, ibuprofeno, paracetamol. ¿Por qué? Porque son los protocolos, me imagino que son de aquí de España, que apenas tienen un bebé recién entrado a la guardería. Fue en febrero
que hace frío, lluvia, calor, el sol, entonces yo me confiaba en eso. ¿Y quieres que siga contando todo? Sí, sobre todo, ¿cuál fue el desenlace y por qué ocurrió ese desenlace? Porque hubo Ok. una desatención. Sí, yo creo que el mayor error que pasó con Mateo se llamaba mi bebé, fue que los médicos que lo atendieron, que fueron nueve médicos, todos dieron el mismo diagnóstico por protocolo. ¿Qué pasa? Al darle ibuprofeno y paracetamol siempre, la fiebre se calma. Si lo hubiesen ingresado, por lo menos a la tercera vez que lo llevé al médico, a urgencia, pero yo también lo llevé a su médico de cabecera, su pediatra, y su pediatra pues decía lo mismo. Si lo hubiesen ingresado y lo hubiesen de verdad puesto bajo observación real, no es dejarlo en una habitación y bueno, vamos a ver cómo actúa, cómo sigues, capaz hubiese estado aquí. A ver, no lo sé. Yo lo digo, el tiempo de Dios es perfecto, cada uno tenemos una misión en esta vida y Mateito, pues su vida fue corta, pero seguro que su misión es la grande. Porque, pues gracias a mi experiencia, yo he podido expresarle ciertas dudas a otras mamás y a otras personas que sí se han podido recuperar teniendo la misma bacteria del bebé. Lo que le pasó a Mateo fue que tenía esto en la garganta, no, los exámenes que le hacían de sangre no le daban ninguna alerta al doctor, ¿no? Al principio. ¿Cuántas veces dijiste, a la tercera vez, cuántas veces lo llevaste al médico? 12. 12 veces. ¿Nunca fue ingresado? Nunca fue ingresado. Eso fue el mayor error. Hasta el último día que lo llevé con 40 y algo de fiebre, o sea, ya yo me sabía los nombres de todas las doctoras que lo veían y me enfadé porque yo pues nunca le falté el respeto al doctor y nunca perdí el control de tener el respeto de que lo que tú me estás diciendo yo te creo porque tú eres el doctor y yo soy la paciente. Pero yo creo que yo no tuve eso recíproco de que, bueno, tú eres la mamá, tú sabes cómo es tu hijo. Entonces, me dieron de alta con el nene de 40 de fiebre, le bajó la fiebre. Tranquila, mamá, ve a casa, continúa con tu ibuprofeno y tu paracetamol. Él tenía el ojo hinchado. El ojo hinchado es un mosquito que le picó. Y le vas a dar una cremita que contiene un antibiótico si el ojo hinchado. Yo me fui a la casa, el niño seguía con fiebre, o sea, era algo insólito, pero yo confiaba en lo que me decía el doctor, la doctora, los doctores. Y mi esposo me dijo que vamos a otros médicos. Cuando fuimos a otros médicos, le llevamos el informe que no me habían dado al salir, porque yo salí de esa clínica a las 4 de la mañana y a las 9 de la mañana estaba en la otra clínica. Lo ingresan porque los exámenes de sangre ya no eran iguales y aparte tenía mal aspecto físico. Esa escala que tú estabas comentando es una escala que también usan en pediatría a partir de una cierta edad del niño. Desde que tú vas por primera vez al médico hasta que finalmente lo ingresan, ¿cuántos días han pasado? No, un montón. O sea, yo fui el 18 de febrero y lo ingresaron el 22 de marzo. Más de un mes. O sea, un montón para ingresarlo. Todos esos días fue ir y venir de casa, que fueron médicos a la casa, ibuprofeno y paracetamol a cada rato. Tanto así que en la guardería, como en ningún informe me dice que él no tenía nada, o sea, en todos los informes decía que era un virus, yo lo mandaba a su guardería porque según él estaba bien. Y en la misma guardería me dijeron que ellos no lo podían aceptar porque ya llevaba mucho tiempo con fiebre. Yo vuelvo a la clínica y les digo, háganme un informe porque en la guardería no me lo aceptan. Pero si tu niño no tiene nada. Bueno, voy a la guardería, me lo aceptan, ellos le dan su ibuprofeno y su paracetamol puntual cada 4 horas porque le subía la fiebre. Hasta que el último día me dijeron, mamá, venlo a buscar porque tiene todavía fiebre. Me lo llevo a la clínica
lo mismo. Ibuprofeno y paracetamol a tu casa, lo mandan a otro. Sí. El error también fue de la otra clínica, que lo ingresan, lo dejan en una habitación según bajo observación, pero esta bajo observación no tenía ni siquiera una día. El niño no había comido, estaba quejoso, no tenía buen aspecto físico, no tenía buen aspecto, y está escrito en el informe, y se empezó a poner morado. Cuando se pone morado, creo que se llaman petequias, no me acuerdo cómo se dice, petequias, según era piel atópica, que me decía la doctora a mí. Es decir, fue un cúmulo de malos diagnósticos o de diagnósticos errados. Sí, a ver, yo quiero puntualizar que yo no culpo a los médicos que lo atendieron, porque ningún médico va a querer que que un paciente se le vaya, pero lo que yo sí quiero remarcar es que todos tenemos todos somos un mundo. No podemos generalizar en que, bueno, este bebé va a la guardería, tiene 1 año, estamos en febrero, hace frío, hace calor, pues ibuprofeno y paracetamol. Por protocolo tiene eso, ¿no? Quizás falta, porque esto lo he escuchado mucho, un comentario muy repetido en cuanto a los usuarios de la sanidad, que falta tal vez esa intuición, esa averiguación más humana y salirse de los Excels que dice si tienes este síntoma, entonces ergo tienes esto. ¿Se diagnostica aquí diferente como se diagnostica en Venezuela, Daniel? No, a ver, yo creo que la medicina de hoy es cierto que hay muchos protocolos y los protocolos simplemente lo que hacen el objetivo de los protocolos es evitar que se nos escape algo, ¿no? Si un paciente tiene el síntoma A o un síntoma B, pues hay que seguir con este diagnóstico, con esta prueba, luego con esta. Te lo digo porque, por ejemplo, un paciente que tiene una neumonía no está indicado de entrar a hacer una tomografía, ¿no? Está indicado hacer una radiografía y dependiendo del estudio, si hay complicaciones, una tomografía. Y es un protocolo que hay que seguir, sobre todo para evitar radiaciones, para evitar pruebas innecesarias, para hacer un tratamiento escalonado. Pero los protocolos no lo son todos. O sea, un médico no se puede regir única y exclusivamente por un protocolo, sino que tiene que haber también síntomas añadidos, relacionados, antecedentes importantes, el tipo de evolución que tiene la enfermedad y eso sumarlo a los protocolos y de ahí tomar decisiones. Es lo que en la práctica médica hacemos. Pero los protocolos ciertamente tienen un objetivo que es simplificar, evitar que se nos escapen elementos en el diagnóstico y hacer las pruebas sin hacerle daño al paciente, evitando la mayor cantidad de efectos adversos posibles. Claro, pero en este caso estamos viendo que puede haber estos errores en el diagnóstico porque evidentemente está una prueba más que fehaciente, el bebé falleció por un diagnóstico errado o tardío en este caso, ¿no? Porque fue tardío. Finalmente tuvieron el diagnóstico correcto, pero era demasiado tarde. No, en ningún momento le dieron el diagnóstico, o sea, su diagnóstico fue... Es decir, fue el diagnóstico forense, el diagnóstico forense fue el que descubre que era por una bacteria. No, bueno, es que, mira, cuando lo trasladan, en la clínica donde le dan de alta, después de haberlo llevado muchas veces, lo llevó a otra clínica, esta otra clínica lo ingresa, cuando lo ingresa lo dejan bajo observación se puso morado, con petequias, empezó a sangrar las encías, según era porque era un bebé que le estaban saliendo los dientes y las encías le están sangrando. Y nos dicen, aquí en esta clínica no tenemos los especialistas para estar con el bebé, tranquila, todo está bien, lo vamos a trasladar a otra clínica. Pues en la otra clínica se van en la ambulancia, mi esposo se fue en la ambulancia con el bebé y yo me fui en el carro. Cuando voy llegando a la clínica, me llama mi esposo y me dice, yo le digo, ¿en qué habitación estás? Porque según yo había una habitación. Me dijo, no sé, llegamos y habían 20 médicos esperando a Mateo. Y estamos en cuidados intensivos, en la UCI. Ya estoy llegando. Llegué, corrí, llegué y estuvo 2 horas sin saber nada del niño. Cuando sale una doctora, que nunca había visto, nos dice, papás, su niño está en estado grave, inestable. Ha tenido un shock séptico. Es como decir, entonces me explicó, un shock séptico es un bichito que le agarró toda la sangre. Le infectó toda la sangre. Estamos haciendo todo lo posible para quitarle la infección de la sangre. Nos quedamos, quédense tranquilos, quédense aquí. Nos quedamos allí, pasaron 2 horas. Entren, véanlo, háblenle, salúdenlo. Entramos y el bebé estaba hinchado. Tenía tubos por todos lados.
ok, salgan, quédense allí, no se muevan. Okay, nos quedamos allí. Papás, vuelvan a entrar, salúdenlo porque ya no hay nada que hacer. Entramos, efectivamente el bebé, o sea, las pulsaciones bajaban. Mi esposo la miró a la doctora y le dijo, no hay nada que hacer, no hay nada que hacer. Entonces desenchúfalo, dáselo a su mamá y que su mamá lo tenga. Efectivamente lo desenchufó, pesaba porque ya estaba lleno de líquidos y su último respiro fue en mis brazos. Cuando ya acabó todo, pues yo en ningún momento uno piensa en denuncias, en ningún momento piensa en fallos, en ningún momento uno entra como una burbuja. ¿Cuándo decide finalmente Belinda En la... llevarlo a juicio este caso? Sí, ¿cómo se llama? En la funeraria. Ok. Para bendición mía, en la clínica había unas amistades. Y una de ellas era esta señora, se paró en la puerta y me dijo, Belinda, yo no veo bien a tu hijo, dile que le hagan algo y tal. Entonces yo le digo, dile tú a la doctora porque yo le he dicho y no me hace caso. Y me dice, yo no puedo porque yo no soy doctora y yo no tengo ese poder, díselo tú. Igual cuando yo se lo dije fue que no sé si ya tenía pensado trasladarlo a la otra clínica donde falleció, pero esa misma señora y una prima me dicen que no lo incinerara, porque nosotros lo íbamos a incinerar, que no lo hiciera, que era una negligencia según sus conocimientos. Efectivamente, yo dije que sí, porque si yo fui 12 veces al médico, ¿cómo no me habían dicho que el niño tenía una bacteria? Claro. Y el niño estaba en el funeral y yo agarré a mi hermana mayor y nos fuimos a hacer la denuncia. ¿En pleno funeral? En pleno funeral. En pleno funeral, él falleció en Semana Santa era fiesta, pues yo era lobata y esperé, según, a que hubiese los juzgados abiertos, pero existen juzgados de guardia y yo claro. Eso no lo sabía. El bebé estuvo en nevera allí y mientras yo esperaba según que se abriera un juzgado. Y bueno, y todo eso fue el protocolo que tuve que seguir. El juez mandó a traer al bebé, le hicieron la autopsia y ya dio el permiso el juez de poderlo incinerar. ¿En qué situación legal se encuentra ahora? ¿Cómo está el caso en los tribunales? ¿Se ha abierto el juicio? No. ¿No? Vieras que eso... Yo tengo entendido que eso es muy lento, ¿no? Pero por los momentos lo único que sé es que la clínica estaba avisada hasta que hay algo legal, sí. Ellos obviamente lo negaron, dicen que no. Entonces, ahora es que va a ir a juicio. Ahora es que un juez va a llamar a la clínica con los abogados y nosotros. Todavía no hemos entrado a un juicio, pero sí va a llegar, porque la abogada me lo dijo, que va a llegar el día en que vamos a estar en un juicio y bueno, tenemos que ir. Han pasado ya 2 años, Belinda, de este hecho. 1 año y 7 meses. Él falleció el 23 de marzo. Ok, ya se acerca a los 2 años. Uh-huh. A los 2 años. También está en juicio el caso de Andreina Pérez, mucho más reciente, de hace muy pocos días. Tú has vivido, Yorimar, este caso trágico y también un caso, digamos, mucho más positivo, ¿no? Sí, En claro. cuanto al rendimiento de la sanidad pública, porque tu propia hija está siendo tratada por cáncer Sí, aquí por en la leucemia, sanidad sí. pública y tienes muy buena opinión en general de la sanidad pública en España. Bueno, justamente escuchando a Belinda, con el tema de en diciembre del año pasado, Ashley, mi hija, recayó con o sea, le consiguieron en la sangre un bichito y me habían dicho que era justamente, ¿cómo es que? No recuerdo ahorita, pero me dijeron que la niña tenían que entubar y eso porque tenía justamente ese bichito en la sangre, le tenía el ritmo cardíaco acelerado, tenía la tensión baja y la entubaron y me dijeron que tenían un 50% de que saliera de esto y bueno, estaba en la mitad. Y yo obviamente, yo lo publico todo porque Ashley la conoce mucho por el proceso de que ella vino de Venezuela
con ayuda, pues. Claro, hay que destacar, para quienes no conocen el caso Sí. de Ashley, ella fue ayudada por el famoso comediante, humorista venezolano, Marco Música. Marco Música. Ujú. Él llamó a la gente a que colaborara con tu Sí. caso, tú pudiste reunir el dinero y finalmente traerla aquí a España. Exactamente, correcto. Y a raíz de Ashley han venido varios niños, pues ya hay más de 15 mamás con niños con leucemia aquí en España. Tu opinión de la sanidad pública Y- en cuanto al caso de tu hija es muy buena. Sí, bueno, la atención hasta ahora, lo que es el protocolo y la atención en el caso con los niños con cáncer, hasta ahora ha sido muy bien. Lo único que resalta es la atención como inmigrante, que es un proceso que eso hay que verlo más adelante, que es todo lo que son eso que nosotros tenemos como mamá, que estamos en el hospital con los niños, que no podemos estar trabajando y no podemos estar en eso, sino que tenemos que estar con los niños. O sea, eso es algo, esa ayuda como tal no la tenemos. Claro, No la es decir, tenemos. entiendo lo que quieres decir, es algo que escapa ya Sí, a las competencias de la sanidad sí, pública porque los exactamente. niños están siendo tratados, Sí, están siendo correctamente medicados, ¿no? exactamente. Se les sigue un tratamiento médico. Sin embargo, ustedes, como madres, tienen un problema económico porque no pueden trabajar en Sí, España, correctamente. no reciben ningún tipo de ayudas de ingreso y tienen que Sí. estar además cuidando a sus hijos, es eso, ¿no? Eso. A lo que te refieres. A lo que me refiero es eso, porque hay fundaciones que nos han colaborado, pero nos colaboran hasta cierto límite, pues. Hasta ahora lo positivo de es que mi hija ha tenido toda la atención, incluso a ella le dio lo que le dio Andreina, le dio en Venezuela y se lo trataron muy bien, a pesar de que la Venezuela estaba en una situación ya difícil hace 2 años, que fue la neumonía. Justamente le diagnosticaron neumonía y le diagnosticaron la leucemia. Y le trabajaron la neumonía muy bien, o sea, lo único que se me escapó de las manos fue la leucemia, que le estaban poniendo quimioterapias vencidas, le estaban poniendo ¿Dónde? en los hospitales de Venezuela. Quimioterapia vencida. Sí. Eso lo detectas tú. No, sí, los comprabas en el mercado negro. Tú misma. Sí, completa. Los compraba en el mercado negro las quimioterapias vencidas Porque para no ponérselas. tenías otra opción. No tenía otra opción. ¿Cuál es el efecto de una quimioterapia vencida? ¿Hace efecto o puede tener un efecto adverso? Los doctores hasta ahora dicen que hay quimioterapias y medicamentos que duran cierto tiempo, Después del que vencimiento. tienen, exacto, que tienen, o sea, sus reacciones positivas en los niños y en las personas. Pero tú sí decidiste, por toda la tensión precaria que se vive en Venezuela, decidiste correr con todos los riesgos y traértela aquí. Sí, yo salí corriendo por la situación, de verdad, incluso de los niños que compartieron en ese tiempo con Ashley, fallecieron más de 20 niños, han fallecido. Las mamás me escriben diariamente que necesitan sacar a sus niños porque les requieren de trasplantes de médula, que justamente España fue uno de los países que se escoge porque o sea, el trasplante de médula lo hacen aquí, lo hacen en Italia y España es número 1 en lo que es trasplante de médula y este diagnóstico, pues. Claro, y también hay que resaltar, creo que es algo digno de resaltar, ustedes como inmigrantes llegan y se les atiende desde el primer momento en la sanidad pública. Sí, cuando venimos con lo que los doctores nos dan, un informe médico, lo mostramos a inmigración, hasta ahora lo que han entrado bien. O sea, le dan sus ayudas, lo ubican en un hospital y la atención ha sido Tienen atención estudiada. gratuita y de calidad que Correcto. en Venezuela no tienen. A Exacto. pesar de esa, buena calidad que en términos generales está en la sanidad pública, hemos visto estos casos que acaban desafortunadamente en una muerte apresurada, ¿no? Sobrevenida. Daniel, ¿tú crees que eso se tratan de casos puntuales o realmente el recorte en la sanidad pública en cuanto a personal, también médico, la sobrecarga en las urgencias, que todos los que vivimos en España, que hemos ido a un hospital público, las conocemos, 8 horas, 10 horas esperando una atención médica en urgencias, que se supone que debe ser más o menos rápida? ¿Esto ha afectado la calidad pública en España? Yo creo que sí. A ver,
Y coincido con lo que tú has comentado en relación a la calidad de la sanidad española. Yo trabajo en un hospital público y considero que en comparación con otros países es una sanidad bastante aceptable. Es cierto que después de la crisis del 2007, cuando comienzan a hacer recortes a nivel sanitario, también se comienzan a hacer recortes a nivel de personal médico y sobre todo que eso reduce las horas laborables y también se redujo el personal sanitario especializado. Eso lo que ha contribuido es que por ejemplo, las horas de espera o las colas de espera para una atención especializada sean más prolongadas, a que una atención en urgencia sea un poco más prolongada y que eso conlleve a un deterioro en cuanto al sistema sanitario. Sin embargo, en el servicio de urgencias hay algo que se llama triaje, ¿no? Y el triaje está hecho básicamente para tratar. Hay triajes que se usan en situaciones de guerra, esto es algo anecdótico, en el cual se prioriza, por ejemplo, qué paciente puede morir en las próximas alta, horas y atención urgente y cuáles no. Y eso en una urgencia, en todas las urgencias de todos los hospitales del mundo se hace un triaje. Y el triaje clasifica a los pacientes dependiendo de cuántas horas pueden esperar, dependiendo de la previsión diagnóstica que tenga, porque ese paciente no le ha visto el médico. Una enfermera le hace un triaje, le examina, le interroga qué tiene y dependiendo de una escala por puntos se clasifica ese paciente si debe ir a la observación, si debe ir al cuarto de críticos, si debe ir a la UCI o si debe esperar en el circuito A, por ejemplo, que así funciona en mi hospital, de que es donde los pacientes esperan un poco más. Aún así, Daniel, hemos visto pacientes que pueden esperar, que se prevé que puedan esperar un poco más. Aún así, hemos visto en las noticias, en los diarios, pacientes que fallecen en las salas de espera, en las salas de urgencia. ¿Ha sucedido? Yo me imagino que ha sucedido. Yo particularmente no tengo esa experiencia. Me imagino que ha sucedido, pero es que son casos muy, así como me lo cuentas, muy subjetivos. O sea, yo puedo asumir que un paciente que fallece súbitamente puede haber fallecido por un infarto, o por un ictus, o por una patología aguda. Y eso puede ocurrir en la urgencia o en su casa, o en el circuito A o en críticos. Entonces, esto es algo que, dicho así, muy subjetivamente, es muy difícil de catalogar. Yo creo que hay que conocer muy bien cada caso puntualmente para ver si esto ha sido un caso en el que se ha triado mal, en el que ha sido un fallecimiento súbito por otra causa. Entonces yo como médico no puedo decirte que esto se deba a un retraso en la atención médica del sistema sanitario español, porque sería irresponsable de mi parte. Yo lo que creo es que, sin embargo, con todos estos inconvenientes, hasta ahora me parece que el sistema sanitario que ofrece España es bastante aceptable. ¿Has tenido noticias, conocimientos en tu hospital de algún juicio, de algún caso por negligencias médicas o por no atención o diagnóstico a un paciente que finalmente ha fallecido? En donde yo estoy trabajando no conozco ningún caso sobre negligencia específicamente. He escuchado casos de negligencia en otros hospitales, en otras comunidades, en otras partes del mundo, en Venezuela, en Estados Unidos muchísimo. En Estados Unidos el tema de demandas contra médicos es algo extraordinario, o sea, es una cosa de diario, ¿no? Y es algo para lo que hay especialistas en el ámbito legal médico, etcétera. En mi hospital yo no he escuchado ningún caso de negligencia hasta ahora, que no quiere decir que no lo haya habido, yo no lo he escuchado. Cuando un médico tú tienes que hacer guardias también. Sí, claro. Son guardias muy prolongadas de hasta 24 horas, ¿no? Tengo entendido. Algunas guardias son de 24 horas y son días festivos o fines de semana, y otras guardias son de 16 horas y son días de semana. Cuando un médico te atiende luego de haber trabajado 20 horas seguidas, ¿qué sucede? Porque estás poniendo en manos de un profesional tu salud, que bueno, ese hombre se tiene que estar muriendo de sueño, tiene que tener tiene que tener la cabeza bloqueada, evidentemente no está en las mejores condiciones 20 horas de trabajo después, ¿no? Esto se ha planteado la sanidad pública, digamos, reformar el tema de las guardias, de estos turnos, imposibles de trabajar. Bueno, imagínate, cualquier persona dentro de su trabajo, imagínese trabajar 24 horas seguidas y yo creo que desfallecemos. Hay un debate ahora muy, muy vivo en relación a modificar o ajustar lo que son las horas de guardia de los médicos, sobre todo porque se ha demostrado que después de ciertas horas de trabajo en relación a los médicos, hay una disminución sobre todo del nivel de concentración, del nivel de atención, y eso puede ir en contra o en perjuicio tanto del médico como del paciente. Y eso es un debate que ahora mismo está muy vivo, que se está dando. Hasta ahora se mantiene el mismo sistema de guardias, 24 y 16 horas, es un sistema de guardias que tiene muchísimos años. En España, pero eso pasa, por ejemplo, pasa en Alemania, pasa en Francia, en otros países europeos, ese sistema de guardias también permanece. Sí, es que este debate que te comento es un debate a nivel global.
es un debate a nivel global y en Latinoamérica es peor. En Latinoamérica yo llegué a hacer guardia, en Venezuela llegué a hacer hasta 2 días de guardias continuos sin dormir. Y hay gente que está hasta 3 días de guardia sin dormir. Aquí, por ejemplo, no le permiten al médico hacer más de 2 guardias seguidas, por ley. Un médico no puede hacer una guardia y juntarla con otra al día siguiente. Claro. Eso está prohibido. Y dentro de las guardias de 24 horas es cierto que los médicos solemos descansar unas horas. En la noche partimos turnos de 2 a 3 y dormimos unas cuantas horas hasta el día siguiente. No deja de ser fuerte, pero sin embargo yo creo que es un tema que sí que hay que seguir debatiendo y hay que llevarlo a mejores caminos para que pueda ser un poco más eficiente. Hay un abismo entre la sanidad pública en Venezuela y la sanidad pública en España. Creo que eso no se puede negar, ¿no? Hay un abismo importante. Pero muchos de los venezolanos estamos comparando la sanidad privada que recibíamos en Venezuela en cuanto a las mutuas con la sanidad pública aquí. ¿Se puede comparar? Tú tienes mutua, por ejemplo, tú eres médico. Yo no tengo mutua. A ti te trata la sanidad. Me trata la sanidad. La sanidad pública. Fíjate que estamos hablando de 2 casos de negligencias o de posibles negligencias. Son denuncias en los juzgados por negligencia médica. Uno ocurrió en la sanidad pública, pero el otro, el caso de Belinda, La privada. ocurrió en la privada, ¿no? Es decir, bueno, evidentemente ningún centro de salud se escapa, ¿no? A una posible negligencia. Pero podemos estar, digamos, tranquilos, sobre todo para los venezolanos que llegan y que preguntan muchísimo esto. ¿Con la sanidad pública? Mi opinión es que sí. Yo creo que sí. Yo creo que el sistema sanitario español está estructurado de una forma para que este tipo de negligencias lamentables que han ocurrido ocurran en la menor medida posible. O sea, por ejemplo, un residente como yo que está formándose en una especialidad, hasta cierto punto no puede tomar decisiones sin ser supervisado. Y esa supervisión que pasa por un adjunto, un especialista, luego se deriva nuevamente a su médico de cabecera, y su médico de cabecera tiene opciones de derivar a otros especialistas. Y luego también está la atención de enfermería. O sea que yo creo que hay una atención muy completa que permiten a un médico contar con herramientas para llegar a un diagnóstico y tratar a un paciente de forma adecuada. Es cierto que los retrasos en cuestiones de tiempo, en cuestión de lista de espera para atender a un paciente puede complicar o puede retardar el diagnóstico y el tratamiento de un paciente. Eso es una realidad. Eso es incuestionable. Pero esto compararlo con la sanidad venezolana, yo creo que hay un gran trecho, no por la experiencia de los médicos venezolanos, que es donde yo me formé en Venezuela, y considero que es una formación bastante buena, sino considero por las herramientas que tenemos o que tuvimos los médicos en Venezuela para trabajar, para diagnosticar, para tratar, que sin eso no podemos hacer nada. Entonces, al comparar 2 sanidades, teniendo una que tiene todas las herramientas que quieras y que puedas utilizar, y teniendo una que no tiene, por muy buen médico que seas, no vas a llegar ni a diagnóstico, ni a tratamiento, ni a salvar vidas. Entonces, ahí está la comparación. Bueno, gracias Daniel por tu testimonio, además de médico, eres escritor, has escrito ese libro de referencia, ¿no? Sí. Para los venezolanos de la diáspora también vas a trabajar en un nuevo libro. Estoy en ello, con paciencia. Una residencia médica quita mucho tiempo, ya estoy culminándola, pero bueno, poco a poco. Gracias Yorimar por compartir tu experiencia en la sanidad pública en esas 2 facetas y sobre todo a ti, Belinda, por exponer el caso tan doloroso y que esperemos tener noticias de cómo finaliza este proceso judicial. Es importante sobre todo para las personas que se puedan ver envueltas en este caso, que sigan teniendo con tu ayuda y tu orientación, como lo has hecho hasta ahora. Así que gracias a todos y los esperamos la próxima semana, amigos, en un nuevo Ahora Venezuela.